Libro de Romanos, vamos a leer dos porciones. Libro de Romanos, capítulo 8. La semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Ordo Salutis. Y por favor no le tengan miedo a estas palabras raras. No le tengan miedo, voy a explicar cada una de ellas. Cuando hablamos de Ordo Salutis, es una palabra, es una frase en el latín que quiere decir sencillamente el orden de la salvación. ¿Cuál es el orden de la salvación? Y eso es lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. Romanos capítulo 8, y luego vamos a estar en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Romanos primero, capítulo 8, verso 28 en adelante. Estos es los versículos que estamos usando como fundamento. Dice Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Segunda Tesalonicenses ahora, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 13 y 14. Y dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Es importante esa frase, ¿no? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, oramos esta mañana porque estamos delante de tu palabra, porque estamos, Señor, delante de tu palabra que es inspirada, infalible e inerrante. Tu palabra, Señor, es tu mente, son tus pensamientos, son tus ideas, son tus preceptos. Señor, y gracias porque la tenemos en nuestro propio idioma y la podemos leer. Te pido, Señor, que ilumine nuestros corazones esta mañana, que abra nuestro entendimiento esta mañana para comprender, Señor, lo que el apóstol Pablo escribió para nosotros. El apóstol fue inspirado por tu Espíritu y pido que el mismo Espíritu que inspiró a Pablo ilumine esta verdad en nuestros corazones. Señor, necesitamos entender y comprender estas verdades eternas. Bendice a mis hermanos, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como dije la semana pasada, comenzamos esta serie que titulamos Ordo Salutis, y el mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy es el llamado eficaz. Te escuché por ahí, no soy muy fanático del cine, la verdad, pero escuché por ahí que estaban planificando o está en proceso, desconozco realmente, lo escuché así nomás de pasada, de que hay o están filmando una nueva versión de la película Frankenstein. Creo que sí, ¿no? Bueno, la autora de este libro, que primero fue un libro y luego una película, Mary Shelley, ella fue una escritora, dramaturga y biógrafa británico y escribió este libro en el año 1818 con el título de Frankenstein o el moderno Prometeo.
Y el libro, en palabras sencillas, narra la historia de un científico que quiso de alguna manera doblar la mano al destino, doblar la mano y vencer finalmente la muerte. El doctor Frankenstein estuvo determinado para resucitar a alguien. Bueno, el libro y luego la película más o menos explica eso, ¿no? La primera película que llevó al cine este libro fue una película en el año 1910, pero la más famosa es del año 1931, en donde el protagonista es quien ven ustedes ahí, que es Boris Karloff. La trama, como dije, del libro muestra de alguna manera el deseo de torcer la mano al destino y vencer finalmente la muerte, llamar a alguien de la muerte. Y el libro narra eso, ¿no? Cómo alguien puede vencer la muerte. Y la muerte, hermanos, es algo a lo que todos estamos destinados. Si el Señor no viene antes, cada uno de nosotros va a morir. ¿Quiere que le dé un dato duro? Todos aquellos que nacieron en el año 1900 están todos muertos. Están todos muertos. La muerte, hermanos, no importa quién sea, si es famoso o desconocido, si es rico o pobre, si es sabio o ignorante, si es joven o viejo, si es hombre o mujer, finalmente la muerte lo vencerá. La muerte es el destino ineluctable de cada uno de nosotros. Así que es ineficaz, no tiene ningún resultado positivo luchar contra la muerte, porque tarde o temprano la muerte tocará a nuestra puerta. Alguien dijo una vez que la muerte está tan segura de su victoria que la muerte nos da una vida de ventaja. Sabe que nos va a alcanzar. Así que yo creo que es por eso que Mary Shelley quiso plasmar en un libro el anhelo, el deseo de traer a alguien de la muerte. Y como dije, eso es el destino ineluctable de cada uno de nosotros. Y en esta serie que comenzamos la semana pasada, hablando del Ordo Salutis, que significa el orden de la salvación, hoy vamos a estudiar la segunda parte, o el segundo mensaje que tiene que ver con el llamado eficaz, que es la forma divina que Dios tiene de llamar a aquellos que Él antes escogió. Dijimos la semana pasada que el Ordo Salutis responde la pregunta: ¿de qué manera y en qué orden Dios aplica a los escogidos los beneficios de la redención que el Señor Jesucristo logró en la cruz para nosotros? ¿De qué manera? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el primer paso, el segundo, el tercero? Ahora tengo que decir que el Ordo Salutis no pretende encasillar la gracia de Dios en un esquema rígido, sino mostrar la armonía. Hermanos, en la salvación, como en todas las cosas que Dios hace, hay armonía. ¿Cuántos saben eso? Todas las cosas que Dios hace, las hace por su carácter y naturaleza, y sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos saben eso? Nuestro Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, el Ordo Salutis pretende mostrarnos cómo Dios va paso a paso, en una hermosa armonía, en un hermoso orden, paso 1, paso 2, paso 3, y así sucesivamente. El Ordo Salutis está compuesta de 9 pasos. Desde el primer hasta el último vemos que cada uno de ellos, ¿cierto?, depende del anterior, pero también es el fundamento del que sigue. Cada paso en estos 9 puntos es un orden hermoso, es un orden armonioso.
La semana pasada hablamos que el Ordo Salutis está compuesto de 9 pasos. 9. ¿Cuál es el primero? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el primer paso? Elección eterna e incondicional. Dios escoge desde toda la eternidad a aquellos que finalmente serán salvos. Versículo. Efesios 1:4. Que Él nos escogió, está claro. No hay que ser un gran intérprete bíblico para leer que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Estamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Número 2, lo que vamos a ver hoy, llamamiento eficaz. Dios llama a aquellos que ha escogido. Primero Dios escoge, luego Él llama eficazmente. Y luego que llama, ¿qué pasa? Los regenera. Regeneración, lo que vamos a ver la próxima semana. Y luego de la regeneración, conversión, fe y arrepentimiento. Número 5, justificación por la fe sola. Aquellos que el Señor escoge, los llama, los regenera, les da la fe para que crean, luego los justifica porque tienen fe. Número 6, los adopta como sus hijos. Número 7, los santifica. 8, los preserva. Los preserva. ¿Qué quiere decir? Que Dios los guarda, los protege, son de Él. Juan 10:28, nadie podrá quitarnos de la mano de Dios. Nadie. No existe nada, no existe un poder en el cielo o en el infierno o en esta tierra que podrá sacarnos de la mano de Dios. ¿Cuántos saben eso? El Señor preserva. Y por eso perseveramos. No perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque somos salvos. Ustedes saben que el cristiano que persevera, no persevera para ser salvo, sino que persevera porque ya es salvo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué estás perseverando? ¿Para ser salvo? No, porque ya somos salvos. Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra. Y finalmente, número 9, la glorificación. A todos los que Él escogió, los llama, los regenera, les da la fe y arrepentimiento, los justifica, los adopta, los santifica, los preserva y los glorifica. Amén. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja nada a la mitad. Dios no deja nada inconcluso. ¿Cuántos de ustedes han comenzado algo y lo han dejado inconcluso? ¿Cuántos de ustedes comenzaron a estudiar inglés y no terminaron? ¿Cuántos de ustedes empezaron una remodelación en la casa y ahí quedó? ¿Cuántos de ustedes comenzaron? No era necesario levantar la mano, César. ¿Cuántos de ustedes comenzaron algo y no lo terminaron? Nosotros somos así, pero nuestro Dios no es así. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A todos aquellos que escogió, sin perder ninguno. El Señor no va a perder a ninguno. Maravilloso. Qué glorioso es saber eso. De que el Señor no va a perder a ninguno. Todos aquellos que fueron escogidos serán glorificados. Ok, vamos entonces esta mañana a estudiar, segundo punto, el llamamiento eficaz. A todos aquellos que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, aquellos que escogió, entonces aquellos fueron llamados. ¿Ok? ¿Qué podemos decir
que es el llamamiento eficaz. ¿Cuál es la definición de llamamiento eficaz? Podemos decir que el llamamiento eficaz es un acto de Dios, el Padre, por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a las personas a que acudan a Él de manera tal que respondan a la fe salvadora. Eso es una obra del Padre. La elección de quién es obra de Dios, es una obra del Padre. La elección es una obra divina. El llamamiento es una obra divina. Permítame retroceder un poco. La elección es del Padre. ¿El Padre escoge? ¿Sí? Claro. ¿El Señor llama? ¿El Padre llama? ¿Quién regenera? ¿O tú te regeneras? No, Él regenera. ¿Él nos da la fe y arrepentimiento? Claro, es un don divino. ¿La justificación es mía o es de Él? Es de Él. ¿La adopción? ¿Quién adopta? ¿Yo? No, Él me adopta. ¿La santificación? ¿Quién me santifica? ¿La preservación y la perseverancia? ¿Quién? Él. ¿Y la glorificación? Dios en toda la salvación. ¿Dónde está el mérito humano? ¿Dónde está la obra humana? ¿Dónde está el hombre metido aquí? La salvación no es una obra humana. La salvación no es mérito humano, no es obra de la raza humana. La salvación es de Dios. Salmo 3:8, Jonás 2:9. La salvación es de Dios. Entonces, hermanos, el llamamiento es una obra del Padre. Es una obra del Padre. Como hemos dicho, el ordo salutis, el orden de la salvación, es la manera en que se ha organizado para la comprensión humana el paso a paso de la redención del hombre pecador. Hemos dicho que cada paso depende del anterior y cada paso es el sustento del siguiente, es el fundamento del siguiente. Como dije la semana pasada, vimos la doctrina de la elección incondicional y vimos que, y esto es asombroso y no me canso de hablar de este tema, de que Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios en el legítimo ejercicio de su soberanía, la elección divina es el legítimo ejercicio de la soberanía divina. Porque nuestro Dios es soberano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Así que la soberanía, la elección es el ejercicio legítimo, ¿cierto? De que Dios pueda escoger esa elección está basada en su sabiduría y en su amor perfecto. Él escoge entonces a hombres y mujeres de entre el mar de la raza humana. Los escoge para sí, para beneficio propio, para su gloria. Y los convierte en sus hijos y en su pueblo escogido. Qué tremendo, ¿no? Alguien podría decir, sí, pero ¿no es un poco injusto que Él escoja a algunos y a otros no? Bueno, fue la respuesta que Pablo dio en Romanos 9, ¿no? Y lo dice claro, ¿hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Alguien se atrevería a decir, eres injusto? No es injusto. Él dice, de ninguna manera. Cuando Dios decide escoger a algunos y no escoger a otros, eso está en su decisión autónoma e independiente y soberana. Basada esta decisión en el ejercicio de su soberanía propia. Nadie le va a decir a Dios, ¿qué estás haciendo?
Como el barro no le dice al alfarero, oye, no me gusta, no me pongas oreja. El barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Nosotros no podemos decir. Lo que sí sabemos claramente es que Él escoge. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque te escogió a ti y no escogió a tu vecino. Yo les he contado a ustedes que cuando todavía vivíamos en Santiago y precisamente en estas fechas yo venía, y siempre he votado acá en Rancagua, y cuando yo venía a votar me bajaba ahí en la Panamericana, venía a ver a mi mamá en Rancagua Sur y cruzaba por la plaza de Rancagua Sur. Y cuando cruzaba por la plaza de Rancagua Sur siempre me encontraba con un ex compañero de colegio, de la básica. Y este pobre hombre fue atrapado por la droga a tal punto que él perdió casi su conciencia. Y es un hombre que vaga. Normalmente lo veo, es una persona que ya no tiene conciencia. Y yo lo miraba a él y me miraba a mí e inevitablemente me hacía la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Por qué Dios sí me escogió a mí y no a él? Porque Dios me llamó a mí y no lo llamó a él. Es una pregunta que todos nos hacemos. Yo no sé, no tengo la respuesta. ¿Se acuerdan que cantamos un himno que por qué yo voy a recibir un galardón? ¿Por qué yo voy a recibir un galardón? Yo no tengo la respuesta. Solo sé que Él me salvó. Es lo único que sé. Es lo único que sé. Él me escogió y los escogió a ustedes antes de la fundación del mundo. No porque en nosotros hubiera mérito. No hay mérito en esa elección. Por eso es una elección incondicional. Entonces, a todos los que el Señor escogió incondicionalmente, entonces Él los va a llamar. Los va a llamar. El Señor los va a llamar a todos aquellos que Él escogió, a todo ese grupo, a cada uno de ellos, los va a llamar eficazmente. Ahora, hay una pregunta fundamental cuando estudiamos nosotros la doctrina de salvación, y es que cómo y por qué la gente viene a Dios para salvarse. ¿Cómo? ¿Cómo es que viene a Dios? Esta pregunta tiene 4 posibles respuestas. Número 1, de nuevo digo, no se asusten por las palabras, se las voy a explicar. Esta es la primera de las posibles respuestas. ¿Por qué el hombre viene a la salvación? ¿O cómo viene? La primera es que se llama monergismo humano. No se asuste por la palabra, se lo voy a explicar. Recuerde que hoy es domingo en la mañana y usamos palabras de domingo en la mañana. No la usamos en la semana, la dejamos las palabras cursi para domingo en la mañana. ¿Qué significa monergismo humano? ¿Cómo es que el hombre viene a Dios para salvación? La primera respuesta, una de las 4, es monergismo humano. Antes de explicar el concepto, quiero definir la palabra monergismo. La palabra monergismo, como ustedes se dan cuenta, tiene el prefijo mono, que quiere decir único. Uno, ¿ok? Y luego la palabra ergon, que quiere decir trabajo, ¿ok? Entonces, cuando decimos monergismo, estamos hablando del trabajo, el esfuerzo o la obra de una sola persona. ¿Ok? Es el trabajo de una sola persona. Cuando un grupo de trabajadores los mandan a hacer algo, una cuadrilla, siempre hay un monergista, uno que hace el trabajo y los demás miran. ¿O no es así? Bueno, monergismo quiere decir el trabajo de una sola persona, ¿ok?
Entonces, cuando decimos que, respondiendo a la pregunta, ¿cómo alguien viene a Dios para salvación? ¿Cómo es que viene a Dios para salvación? La primera respuesta es el monergismo humano. Y cuando usamos este concepto, pensemos, Dios, recuerde que Dios es espíritu, es la única manera que tengo yo de dibujar un espíritu. Bueno, monergismo humano, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el hombre en su ser interior tiene la capacidad, el hombre en su ser interior tiene la capacidad, tiene la voluntad, tiene el deseo de ir a Dios y lo hace cuando quiera, ¿ok? Esta postura es lo que se llama, otra palabra difícil domingo en la mañana, se llama pelagianismo. El pelagianismo, hermanos, enseña de que la caída de Adán solo afectó a Adán. Cuando Adán pecó en el huerto de Edén, esa caída, ese pecado, solo y solamente afectó a Adán. No afectó a sus descendientes, solo a Adán. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán tienen la misma capacidad que tuvo Adán de venir libremente a Dios. ¿Ok? Eso es monergismo humano. Eso es pelagianismo. Que el hombre tiene la capacidad, que el hombre tiene la voluntad, incluso el hombre tiene el deseo cuando quiera de ir a Dios. Nada se lo impide. ¿Ok? Quiero decirles que el pelagianismo es considerado una herejía. Es una herejía. Romanos, solo un versículo, 5:12, dice, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Y por el pecado entró qué? La muerte. ¿Y la muerte pasó a quién? A todos los hombres. Entonces lo que enseña el pelagianismo y el monergismo humano es que la caída de Adán afectó a toda la raza humana. ¿Ok? Lo que afectó a Adán afectó a todos nosotros. La incapacidad que adquirió Adán es una incapacidad con la que todos hemos nacido. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. El hombre no tiene la capacidad natural de ir a Dios cuando quiera. No la tiene. Está incapacitado. Número 2. Recuerde, estamos viendo cómo es que el hombre viene a Dios. La primera, que obviamente ya hemos descalificado, es el monergismo humano. Es decir, que el hombre tiene la capacidad, el hombre tiene la voluntad y cuando quiera va a Dios. Número 2, otra palabra. Sinergismo humano divino. Ok. Tenemos otra palabra, domingo en la mañana, sinergismo. Es una palabra compuesta también de sun, que quiere decir junto con. De ahí viene la palabra cooperación. ¿Ok? Y ya vimos ergon, que quiere decir trabajo. ¿Ok? Trabajo. ¿Qué enseña el sinergismo? El sinergismo humano divino. ¿Qué enseña? Acá tenemos a Dios. Estamos estudiando cómo es que el hombre viene a Dios. Hablamos del monergismo humano. Definitivamente no. Pero tenemos acá
una variante del pelagianismo que podemos llamarlo semi-pelagianismo. No se pierda en los términos, se los voy a explicar. No se desconcentre, se los voy a explicar. ¿Qué enseña el sinergismo humano-divino? Recuerde que la palabra sinergismo quiere decir cooperar, trabajar juntos. ¿Ok? Aquí hay por lo menos dos personas que trabajan juntas con un propósito. ¿Ok? ¿Y qué enseña? El sinergismo humano enseña que es una perspectiva levemente modificada del pelagianismo. En esta perspectiva se enseña que el hombre ha sido afectado por el pecado, pero no completamente. ¿Ok? Recuerde que el pelagianismo o el monergismo humano enseña que el hombre no fue tocado por el pecado. No fue afectado por el pecado. Puede ir a Dios cuando quiera. Pero en cambio el sinergismo nos enseña que el hombre fue medianamente afectado por el pecado. ¿Ok? Que el hombre sí fue afectado, pero no completamente afectado. No está muerto. No está muerto, sino que está enfermo. Aunque la Biblia dice, Efesios 2:1, que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. Ok. Pero el semipelagianismo dice que no, el hombre no está muerto. Fue afectado, pero no totalmente. Está enfermo. Es decir, no está muerto, sino que todavía puede levantar el teléfono y llamar al doctor. En palabras sencillas, todavía puede hacer algo para ir a Dios. Sinergismo humano-divino. Entonces, como el hombre da el primer paso, cuando el hombre da el primer paso hacia Dios, entonces Dios responde. ¿Ok? Por eso es sinergismo, es el trabajo entre el hombre que no ha sido afectado completamente por el pecado y la respuesta divina. ¿Me siguen? Ok. Tenemos una tercera explicación de cómo el hombre va a Dios. Tercer, sinergismo también, pero ahora es divino-humano. El otro era humano-divino. Ok, sabemos lo que es el sinergismo, ¿cierto? Sabemos lo que es el sinergismo, que es el trabajo conjunto, ¿cierto? Es una gracia cooperativa. Es por gracia, pero es cooperativa. El hombre puede ir a Dios y Dios le responde. ¿Cuál es el sinergismo divino-humano? Que también es una mezcla. El sinergismo divino-humano enseña, que también es una variante del pelagianismo, enseña que el hombre fue afectado por el pecado, pero no completamente. ¿Ok? No completamente. Todavía el hombre tiene la capacidad. Todavía el hombre es un ser bueno. Todavía el hombre tiene la voluntad y la capacidad, incluso el deseo, si quiere, de ir a Dios. Si quiere. Algunos han dicho que el sinergismo humano es como una isla. Aquí tenemos una isla, una palmera. Bueno, parece palmera. Es una isla de bondad en un corazón caído. ¿Ok? Todavía hay algo bueno en el hombre. Y puede ir a Dios. En este caso, el sinergismo, que dijimos es cooperativo, es Dios dando el primer paso. Dios buscando al pecador. Dios dando ese paso para salvar a este hombre. Y como el hombre tiene la capacidad,
puede responder a Dios. Dios hace su parte y el hombre su parte. 50 y 50, ¿o no? No. 80 y 20. Cada uno hace su parte aquí porque es sinergismo. Esto es gracia cooperativa. ¿Ok? Es gracia que coopero. El hombre coopera con Dios. Dios lo busca. Dios quiere salvarlo. Dios inicia. Y el hombre, como tiene bondad en el corazón, tiene iniciativa, tiene voluntad, y dice, bueno, voy a buscar a Dios. ¿Está correcto eso? No. Porque quiero decirle, hermanos, la Biblia es contundente respecto a la condición del hombre. La Biblia no dice que el hombre está enfermo. No dice que está a medio morir saltando. La Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Muerto. Un muerto. He visto algunos cuadros en que representan al hombre extendiendo su mano para alcanzar a Dios. ¿No es cierto? Un muerto no extiende su mano, hasta donde yo sé no extiende su mano. Hasta donde yo puedo entender, un muerto no tiene voluntad, ni siquiera tiene deseo, ni siquiera respira, ¿o no? Entonces, sinergismo divino humano tampoco es. ¿Cuál es? Número 4. Monergismo divino. Monergismo divino. Recuerden que lo que dijimos del monergismo es el trabajo de uno. ¿Ok? Tenemos al hombre, un ser caído, su corazón completamente afectado por el pecado, su mente completamente afectada por el pecado, no tiene voluntad. Alguien podría decir, pero conozco gente que no es creyente y son premios Nobel. Conozco gente que no es creyente y tienen doctorados en algunas universidades, claro. Conozco gente que es tan buena de corazón, es tan dadivosa, tan generosa, pero quiere que le diga algo, espiritualmente está muerto, su corazón está muerto y su mente no percibe las cosas de Dios, como dice Pablo, porque para él son locura. Entonces es el corazón y la mente. Romanos capítulo 5 dice que nosotros éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Entonces el problema está en el corazón del hombre, en la mente del hombre. Entonces, hermanos, ¿cómo es que el hombre viene a Dios? No es monergismo humano, no es que el hombre cuando quiera va a Dios, como alguien una vez me dijo. Cuando yo le estaba predicando el evangelio, estaba hablando de él, con él, de la salvación, de nuestro pecado, de nuestra necesidad de salvación. Y él me dijo, mira, dejémoslo aquí nomás, cuando yo quiera voy a Dios. ¿Qué te crees? Tú no tienes voluntad para ir a Dios. Tú ni siquiera tienes el deseo de Dios. Es más, la Biblia dice que odiamos a Dios naturalmente. El hombre puede ser un ser religioso. El hombre puede crear dioses, caminar de rodillas ante esos dioses, pedir favores a esos dioses, pero lo que no es capaz es de conocer, creer y servir al Dios de la Biblia. Eso no es. Incapaz, completamente incapaz. Entonces, hermanos, tenemos a un hombre que está completamente muerto. Pablo usa la palabra griega necros. Es un cadáver.
Hermanos, es un cadáver. ¿Cómo es que el hombre viene a Dios para salvación? ¿Es monergismo humano? No. Es un sinergismo humano divino o divino humano? No. La única manera en que yo puedo venir a Dios, la única manera en que un pecador puede venir a Dios es una obra divina. Es Dios haciendo la obra. Juan capítulo 11, cuando Jesús fue invitado por las hermanas de Lázaro y le dijeron, ven porque tu amigo está enfermo. Ven porque él está enfermo. Y Jesús se demoró algunos días y le dijeron, Lázaro está muerto. Y cuando llegó, las hermanas le dijeron, Lázaro ha muerto. Lázaro está muerto. Incluso le dijeron, hiede ya. Es decir, el proceso de descomposición se ha iniciado y ya está en un estado de putrefacción. O sea, ya no puede estar más muerto. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Quita la roca y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. La única manera en que Lázaro salió de la tumba cuando estaba ya en estado de putrefacción fue por la palabra poderosa, esa palabra que da vida. Dios nos ha dado vida con su palabra. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. La única manera en que yo haya venido a Dios es porque Él me llamó. La única manera en que yo estoy aquí es porque Él me llamó. De otra manera jamás hubiera venido a Dios. Jamás. La única manera es que Él me dio vida. De otra manera jamás, hermanos. Entonces, salvación es una obra divina. Es Dios resucitando a ese muerto espiritualmente, llamándolo por su nombre. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Cuando Eliseo Martínez escuchó la voz eterna de Dios llamándolo. Eliseo, sal de ahí. Yo estaba esa noche. Hace 60 años. Eliseo era joven, aunque no crean, era joven. Yo estaba ahí cuando el Señor lo llamó. La voz. A todos aquellos que el Señor escogió, a ellos llamó. A todos los que escogió desde antes de la fundación del mundo, los llamó ahora. Ahora los tengo que llamar. A aquellos que están muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No solamente estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos en los deseos de la carne, festejábamos de los deseos de la carne, festinábamos de pensamientos inicuos y perdidos. Y no solamente eso, sino que producto de eso éramos por naturaleza, hijos de ira. Merecíamos dignamente la ira de Dios. ¿Qué dice verso 4? Efesios 2:4, por favor, búsquenlo. Efesios 2. Tengo que apurarme. Pero
Pero Dios. Pero Dios. Yo tengo un cuadro en mi casa. Tengo un cuadro en mi casa donde aparece la mano de Dios rescatando al perdido. Pero Dios. Pero Dios. Pero Dios. ¿Sabe? Yo no nací en una familia rica. Yo no tuve una gran educación en mis primeros años. No tuve el privilegio que muchos tuvieron. Incluso en los años que iba al colegio ni siquiera tenía uniforme en los primeros años. Recuerdo que con mi familia nunca tuvimos vacaciones. Pasamos varias carencias. Mi papá se enfermó, fue imposible que trabajara. Mi papá tuvo una pensión de invalidez que era una miseria. Faltó mucho. Lo vimos muy malo, muy duro, muy complicado. Pero ¿sabe qué? Tengo el privilegio de haber sido llamado por Dios. Tengo el privilegio que no todos tienen de que Él pensara en mí desde toda la eternidad y que no solamente me escogiera, sino que me llamara. Y ¿sabe qué? Tengo otro privilegio, como dijo Charles Spurgeon. Él dijo, los pastores maestros son escogidos entre los escogidos. Son escogidos entre los escogidos. Entonces tengo una doble elección porque Él no solamente me llamó para ser su hijo, sino que también me llamó para predicar su santo evangelio. Pero Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, necros, muertos. No tenía ninguna posibilidad de ir a Dios. No tenía ni la voluntad ni el deseo. Pero Él vino a mi vida. Él se apareció en mi vida. Él vino a interrumpir mi vida. Gloria a Dios por eso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, la palabra necros, cadáver, nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto no es gracia cooperativa, sino que es gracia operativa. No es gracia cooperativa. Yo no cooperé con Dios para mi salvación. Aún hoy día yo no coopero con Dios para mi salvación. La salvación es una obra divina de principio a fin. Yo no coopero con Él. Él lo hace todo. Y juntamente, no solamente me salvó, mira lo que dice, y juntamente, verso 6, con Él nos resucitó. Claro, estábamos muertos, nos resucitó. Tengo vida nueva. ¿Cuántos se acuerdan de un corito que decía, tengo vida nueva? ¿Quién se acuerda de la Cristina? Ramón se acuerda, él lo escribió. Tengo vida nueva, tengo vida nueva. Tengo vida nueva. Él nos resucitó. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú sentado? Aquí en Mujica 748. No. Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo dice que la fe no es nuestra, ni la fe es nuestra. La fe de mi salvación no es mía, es un regalo de Dios. Porque Pablo usa esa palabra necros, que significa muerto, cadáver, un cuerpo sin vida. Entonces Pablo usa este ejemplo para describir profundamente,
para que gráficamente entendamos cuál es la condición del hombre sin Dios, porque el hombre no puede ir a Dios naturalmente. El hombre no va a Dios naturalmente. No es monergismo humano, no es sunergismo humano divino ni divino humano, sino que la salvación es monergismo divino, hermanos. Entonces, desde Adán el hombre ha carecido de vida espiritual, está muerto. La sentencia cayó sobre él. Recuerde que Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen del fruto, ciertamente morirán, morirán. La muerte es la consecuencia. Primero, la consecuencia espiritual, luego la consecuencia física. Adán murió primero espiritualmente y luego murió físicamente. Por esa razón es imposible que el hombre venga a Dios para su salvación si Dios no interviene. Así que Pablo menciona que aún la fe, que es el medio de salvación, es un regalo de Dios. No es como los pelagianos o los semipelagianos enseñan. Claro, cuando yo quiera voy a Dios. No tienes la voluntad, ni tienes el deseo. Es cuando Dios quiera. Eso, hermanos, es lo que se conoce como la inhabilidad total. El hombre está inhabilitado completamente. Recuerde Juan 3:19. ¿Se acuerda lo que dice Juan 3:19? Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre naturalmente, ¿sabe lo que hace el hombre naturalmente? No quiere venir a la luz. El hombre natural ama las tinieblas, ama lo oscuro, ama lo oculto, ama lo escondido. El hombre naturalmente no quiere ir a la luz. Aborrece la luz, se esconde de la luz. El hombre es su estado natural. Entonces, hermanos, siguiendo con el ordo salutis, Dios ha escogido antes de la fundación del mundo a todos aquellos que escogió, a todos aquellos que Él ha escogido, sin excepción, sin faltar uno de ellos, los llama. Vengan. Ayer el equipo de evangelismo estuvo en el hospital llamando. Alguien ha dicho contra esta doctrina que si Dios escoge, si Él llama, entonces ¿para qué vamos a hacer evangelismo? Quedémonos en la casa tranquilamente, porque el Señor va a llamar a los que tiene que llamar cuando Él estime conveniente llamar. ¿Para qué hacemos evangelismo? ¿Para qué predicamos en las calles? ¿Para qué predicamos en el hospital? ¿Para qué predicamos en el trabajo si Dios va a hacerlo? Quiero decirles que precisamente porque hay unos escogidos es que tenemos que ir a buscarlos. Aquellos que entendieron en la Edad Media, en el siglo XVI, XVII, XVIII, aquellos que entendieron esta doctrina fueron los que iniciaron los más grandes movimientos misioneros en la historia. Una mala interpretación y mala aplicación de esto quiere decir que, bueno, como Dios va a salvar de todas maneras, me quedo ahí de brazos cruzados. No, Señor, precisamente porque hay escogidos, hay que ir a buscarlos. Tal vez tu vecino es un escogido. Tal vez tu primo es un escogido. Tu jefe. No puede ser escogido. No, pero puede ser. Tenemos que ir a buscarlos. Entonces Dios llama. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo no solamente fue llamado a la salvación, sino que fue llamado al apostolado. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de él, que os
llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo predicó y los Gálatas recibieron al Señor. Ellos fueron llamados. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. La palabra llamados es la palabra kaleo. Kaleo con K, kaleo. Y la palabra kaleo quiere decir invitar, llamar, convocar. Es una convocatoria a una asamblea, un citatorio. Llamar a la presencia es la operación de Dios llamando a la salvación a aquellos que Él antes escogió. Kaleo, kaleo, kaleo. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados? ¿Cuántos de ustedes fueron llamados? Dios llamando, Dios. Aquellos que Él escogió, ahora llama. Dios llama. Me encanta este versículo. Permítame leerlo de nuevo. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí está la elección. Dios los escogió a ustedes desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Hermanos, Dios escogió a este grupo en la iglesia de Tesalónica. Dios los escogió y luego los llamó por la predicación del evangelio. Por eso predicamos, porque hay escogidos. Por eso predicamos, porque Dios puede usar tu voz como la voz divina. Recuerden lo que dice Pablo en 2 Corintios 5. Es como si Dios rogase por medio nuestro. ¿Entiendes ese privilegio? Es como si Dios rogase por medio nuestro. Reconcíliense con Dios. Dios puede usar tus cuerdas vocales, puede usar tu voz para llamar a aquel que está muerto, es un necros, es un cadáver. Y Dios puede usar tu boca para hablar el evangelio y resucitar a ese muerto y decirle: tienes vida eterna. Yo crecí escuchando esta frase, seguro tú también. Con esto termino. Dios es un caballero. Él no hará nada en mi vida sin mi permiso. Dios es un caballero. Él no hará nada en tu vida si tú no le permites. Y con esta idea en mente pensamos que si Dios es un caballero y Él no hará nada, entonces pensamos que Dios depende del hombre para la salvación. Y no el hombre depende de Dios. Eso es, hermanos, sinergismo humano divino. El hombre inicia, Dios hace. Dios es un caballero, Él no hace nada si no le damos permiso. Quiero decirle, hermanos, que el hombre jamás, por iniciativa propia, buscará a Dios. ¿Sabe por qué? Porque está muerto. El hombre en su estado natural ama las tinieblas más que la luz y la muerte más que la vida. Entonces Dios no le pide permiso a nadie. Dios no le va a preguntar: ¿quiere mi hijito tener vida nueva? Dé el primer paso. ¿Me quiere recibir, por favor? Y presentamos a Dios como un mendigo buscando. ¿Me quiere recibir? Por favor, abre tu corazón. Hermano, nuestro Dios es soberano y cuando Él quiere toca el corazón. Cuando Él, aquellos que ha escogido, los llama y no le pregunta: ¿quiere?
¿Cuándo lo llamo? ¿A qué hora lo llamo? ¿A qué hora le conviene que lo llame? Salmo 33, verso 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová, hermanos, el consejo desde toda la eternidad, el consejo intratrinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa reunión intratrinitaria, antes de la fundación del mundo, Él decidió todo lo que acontece, Él decidió todo lo que ha ocurrido, Él decidió y permitió la rebelión de los ángeles, la caída de los ángeles, Él decidió y permitió la caída de Adán, que trajo la ruina a toda la raza humana, pero Él también escogió el camino para salvar a aquellos que escogió de toda la eternidad. Y no solamente los salvó, sino que los guarda, los preserva, y un día los va a llevar a la gloria y los va a presentar al Hijo para la gloria de Dios. Todo lo que ocurre es para la gloria de Dios. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de Jehová, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios no le pide permiso a nadie. Pero Él no violenta la voluntad. ¿Cómo es eso entonces? Dios cambia corazones. Y Él produce en nosotros el querer y el hacer. Entonces no es que yo voy a Dios porque no quiero ir, pero Él no quiero ir. Yo no quiero ir al cielo, pero Dios me está trayendo, no quiero ir. No, es así. Estoy aceptando a Jesús contra mi voluntad, no es así. Porque cuando Él llama, toca el corazón y cambia la voluntad. Ahora quiero hacer aquello que odiaba y ahora odio aquello que yo amaba. Cuando tenía 15 años, ni me mencionara la iglesia, no quería ir a la iglesia. No quería tocar el himnario, teníamos un himnario en ese tiempo. Ni siquiera quería ver el himnario, ni la Biblia. Quería estar con mis amigos, quería salir, quería ir a hacer mi vida. Esa era mi voluntad. Pero cuando Dios me dio vida, también Él cambió mi voluntad. Y ahora no es que estoy obligado. Quiero ir. Me levanto en la mañana, domingo en la mañana, y voy a ir al culto. ¿Cuántos de ustedes vinieron voluntariamente al culto? Mamá, no quiero ir al culto. Tienes que ir, hijo. Pero mamá, no quiero ir. Tienes que ir al culto, es domingo en la mañana. Mamá, no quiero ir, dame una razón. Tú eres el pastor, tienes que ir. Hermanos, el Señor tocó mi vida, cambió mi voluntad. No estoy aquí a la fuerza. A todos los que Él llamó eficazmente. Quiere decir que ese llamado fue tan poderoso, que no puedo resistirlo. 8 años tenía cuando el pastor, en una campaña evangelística, hizo el llamado. 8 años y estaba ahí. Estábamos con mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi primo. Y yo estaba, algo me pasa, algo me está pasando. Y el pastor decía, ven. Y pasaban los adultos, pasaba una señora, pasaba un hermano. Y yo estaba ahí. Y quiero decir, hermano, no pude resistirlo. Fui incapaz de resistirlo, pero no fue contra mi voluntad. Era algo que yo estaba sintiendo, buscar a Dios. Y a los 8 años, yo creo que fui salvo. A los 13 años fui bautizado. Y desde los 18 años, 1983,
que Él me llamó definitivamente y aquí estoy. Le sirvo muchas veces imperfectamente, muchas veces cometiendo errores, pero aquí estoy, abriendo la Escritura cada domingo, predicando el Evangelio y sirviendo a esta iglesia para la gloria de Dios. Padre, gracias te damos esta mañana, porque tu palabra me enseña que aquellos que tú escogiste desde toda la eternidad, tú los llamaste. Gracias por llamarme, Señor. Gracias por ser llamado por ti. Señor, guarda esta verdad en nuestro corazón. Guarda, Señor, este hermoso mensaje, estas hermosas verdades en nuestro corazón. Gracias por ser llamado por ti. Bendice a mis hermanos y oramos una vez más por nuestro país y la decisión que se tomará hoy día. Por favor, ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Oramos por nuestro país. Que sigamos teniendo libertad para predicar el Evangelio, libertad para reunirnos, libertad para seguir plantando iglesias, libertad, Señor, para servirte. Y no solamente libertad, sino que podamos tener paz y tranquilidad, seguridad, que podamos salir a las calles en la noche sin temer, que podamos, Señor, cerrar la puerta de nuestra casa sin temer que alguien pueda venir a robarnos o en la calle. Señor, necesitamos paz, paz. Gracias, Padre, esta mañana te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la semana.